Hola, hola, ¿qué tal, amigas y amigos, seguidores de la página de Pulse Sport Más? ¿Qué tal? Muy, pero muy buenas tardes, un gusto, un placer enorme estar de vuelta ya con ustedes el día de hoy, domingo 17 de agosto del año 2025, ya presto y listo nosotros acá, todo el equipo de Pulse Sport Más, ya para la tarde de fútbol. Hoy el Deportivo Garantá juega de local, recibe a su similar al Club 3 de Febrero, partido de ida, ambas categorías, la categoría juvenil y la categoría primera ganaron su partido el equipo albirrojo, y hoy le recibe de local al Club 3 de Febrero. Ya se nos viene en minutos la categoría juvenil, la categoría sub-20, donde el Deportivo Garantá ganó 1-0 aquel partido de ida, y hoy se define quién pasa a la semifinal del campeonato de la Liga Deportiva de Uribuco. Ya enseguida el equipo titular del Deportivo Garantá y también el equipo titular del Club 3 de Febrero, donde van a estar jugando ya en minutos nada más en la cancha del Club Deportivo Garantá. Tarde de fútbol, el día de hoy, 17 de agosto. Lindo partido se nos viene, así es que ambas categorías seguramente va a ser un lindo encuentro deportivo la tarde de hoy aquí en la cancha del Club Garantá. Saludando a toda la gente, a todos los que ya están pendientes, los que están ya esperando la transmisión, le mandamos un saludo a todos. Pueda suscribirse también a nuestro canal de YouTube, a Pulse Sport Más, y también activar las campanitas para que tenga todas las notificaciones de todos los partidos que se hace cada fin de semana a través de la página, a través de la plataforma de YouTube, a través de YouTube, digo bien, a través de nuestro canal de YouTube de Pulse Sport Más. Saludando a toda la gente, gracias a todos lo que forma parte también, lo que da su apoyo a la transmisión y al partido el día de hoy, al vicepresidente Miguel Paredes. Le agradecemos también por la confianza que apoya a su querido club, el Club 3 de Febrero. Le agradecemos también a Magalí Novedades, con todas las prendas para damas, caballeros y niños, calzados y a buen precio, como siempre, en su local, a paso del Colegio Nacional de Arenda. También le agradecemos al profesor Roberto Alfonso y familia, dando su apoyo al equipo albirrojo y a Pulse Sport Más, la transmisión de la tarde de hoy, y también a la señora Lucía Paredes, que da su apoyo al Deportivo Garantá en la tarde de hoy a través de la Liga Deportiva de Uribuco. Partido decisivo, así que hoy acá no hay diferencia de goles. El que gana el partido hoy va directamente a penales, y el 3 de febrero gana su partido, la categoría juvenil o la categoría primera va directamente a tanda de penales, no importa la diferencia de gol en la tarde de hoy. Así que hoy se define quién pasa a la semifinal de la Liga Deportiva de Uribuco. Ya en minutos vamos a estar ya con el relator principal en la tarde de hoy de ambas categorías. En la categoría juvenil, la categoría primera, va a estar con nosotros el compañero Vicente Paniagua Ruiz en la tarde de hoy, y en la cámara el amigo Edison Acuña, toda la producción de Pauli Acuña también. Sé que ya está todo el equipo de Pulse Sport Más en la tarde de hoy aquí en la cancha del Club Garantá. Vicente, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Muy, pero muy buenas tardes, compañero Gilberto Brites, y así también a los otros compañeros que ya están acompañándonos desde cerca aquí el trabajo correspondiente, como es a través de Pulse Sport Más. Estamos en vivo y en directo desde la cancha del Club Deportivo Garantá, hoy que juega de local. Entonces nosotros ya estamos ubicados aquí en la caseta, mientras que ya están los equipos de la categoría sub-20, el conjunto albirrojo, que hoy recibe entonces al conjunto del 3 de febrero. Ya estaban los chicos dentro del campo de juego. Nosotros vamos a pasar ya saludando a toda la gente que ya están conectados con nosotros también a través del canal de YouTube Pulse Sport Más, para toda la gente que va a estar disfrutando con nosotros hoy en día, el domingo 17 de agosto, partido de vuelta de esa final que tuvimos entonces el domingo, que fue el domingo pasado, el partido de ida, triunfo de la albirrojita por un tanto contra cero, y hoy ya vuelta, que sería la hexagonal final, hoy la albirrojita que va a estar jugando ya en su propio domicilio. Así es. Así como se ve, Garantá no tiene cambio. O sea que va a ser el mismo 11. El onceno titular que estuvo jugando el partido de ida, hoy va a estar presentando el DT Gustavo Miranda. Así es que vamos a pasar ya a los equipos titulares de ambos equipos. Primeramente vamos con el equipo titular del conjunto local. Para el Sportivo Garantá, para la albirrojita,
Sale a defender el arquero entonces con la número 1, Reinaldo Vázquez, con la número 2, Aníbal Marecos, con la número 5, Freddy González con la número 16, Emanuel Santa Cruz, número 18 para Ronald Cabrera, número 16 para Alexi López, el número 20 para Junior Martínez, número 7 para Richard Vallejos, con la número 11, Jonás Martínez con la número 10, Isaías López, y con la número 14 es para Luis Martínez, que presenta el onceno titular, el DT Gustavo Miranda y ayudante técnico Isidro Santa Cruz, compañero Gilberto. Así es, el onceno titular, mismo onceno que arrancó el fin de semana anterior. Hoy de vuelta como lateral izquierdo va a estar jugando Ronald Cabrera, así que muy buen trabajo el fin de semana anterior, en la fecha anterior, y hoy arranca de vuelta de titular. Y ahora presentamos el onceno titular del Club 3 de febrero. Sí, señor, la visita que prepara hoy con algunas modificaciones también. Arranca de titular el arquero entonces, que sería Oscar Portillo, en vez del arquero que tuvo el partido de ida jugando en su propia cancha. El conjunto del 3 estaba atajando el arquero Matías González. Hoy le reemplaza entonces, jugando de titular, el arquero Oscar Portillo. Con la número 11 es para Pedro Gómez, con la número 24 es para Diego Garcete, con la número 6 Ollán Ramón Notario, con la número 15 es para Cristian Ábalos, con la número 18 Osmar Enciso, número 28 para Isaías González, y con la número 5 también, que arranca hoy de titular en vez de Denis Garcete, Diego Colmán, y con la número 17 es para Alexander Rojas, con la número 10 Enrique González, con la número 9 Luis Antonio González, quien dirige técnicamente el profesor Wilfrido Cuenca para el conjunto del 3. Ahí está, con 2 cambios entonces el equipo del 3 el día de hoy, después la fecha anterior. Entonces arranca Colmán y el portero. Entonces hoy arranca de titular Vicente. Portillo y Colmán, Gilberto. 2 cambios, uno en la portería, otro ahí en el medio de la cancha. Sí, señor, señoras y señores, estamos a través de Pulse Sport Más, de nuestro canal de YouTube. También puede disfrutar y dar también la notificación para que él pueda llegar. Activarla o suscribirse. Activar las campanitas, así como se dice. Así que es para toda la gente que ya está disfrutando a través de nuestro canal de YouTube Pulse Sport Más. Hoy estamos en vivo y en directo para transmitir este partido. Hoy el conjunto deportivo Brendá, entonces, con victorias de ambos equipos, la categoría sub-20, también el partido de ida que estuvo ganando 1-0, hoy va a estar jugando aquí en su propia cancha. También la categoría de honor, triunfo del conjunto albirrojo por 3-0, y hoy también que se define aquí hoy para la semifinal, que sería entonces el partido de la Liga Deportiva de Iribucoa. Así es, ambos categorías ganaron el equipo albirrojo, así que hoy se define todo quién pasa a la semifinal de la liga. Saludando a toda la gente que ya está viendo el partido, puede dejar su comentario también, que vamos a ir saludando a poco a la gente que va dejando su comentario en el canal de YouTube de Pulse Sport Más. Bueno, aquí quienes habla Vicente Paniagua Ruiz, que va a estar en los relatos, y también el compañero Gilberto Brites, que va a estar en los comentarios. En la cámara que va a estar como siempre Edison Acuña, el director Pablino Acuña también, corrigiendo algunos detalles. Así es que los compañeros abajo está también en la cámara Arnaldo, está también ahí para las mejores imágenes como siempre. Así es que todos los compañeros de Pulse Sport Más vamos a estar acompañando esta cobertura del partido entre el Sportivo Brendá versus 3 de febrero, mejor dicho. Así es que voy pasándote también los árbitros que van a estar impartiendo justicia, el cuarteto, como se dice. Desde la instancia de cuartos de finales ya hay cuarto árbitro también en todos los partidos. Sí, señor. Entonces, que va a estar dirigiendo este partido de la categoría sub-20, el árbitro principal, que sería Manuel Villalba. Asistente 1 es para Blas Barbosa, y el asistente 2 que sería Joaquín Verón. Y el cuarto árbitro que se va a estar encargando entonces para el señor Gustavo Barbosa para este encuentro de la categoría sub-20. Así es, entonces el cuarteto arbitral el día de hoy en este partido, que en ya minuto arranca esto, Vicente. Sí, señor, ya están ingresando los árbitros dentro del campo de juego para tomarse también algunas fotografías como correspondientes a las salutaciones también de los jugadores
así eminente este comienzo del partido. Partidazo que se nos viene aquí, que se define hoy la hexagonal final entonces de la Liga Deportiva de Uruguay. Hoy frente a frente, el Deportivo Brandá que recibe al conjunto del 3 de febrero, Gilberto. Así es, ya en minuto arranca esto. Muchas gracias a todos los que respaldan, que auspician en la cobertura de la transmisión de este partido. Al vicepresidente, al señor Miguel Paredes, muchas gracias, que apoya al Club 3 de febrero. También le agradecemos a la señora Lucía Paredes, muchas gracias, Magalí Novedades. Y también le agradecemos a Roberto Alfonso y familia, que da su apoyo al Club Deportivo Brandá. Sí, señor, eminente el comienzo de este partido. Estamos en vivo a través de Pulse Sport Más para que pueda disfrutar este partido entonces entre el Sportivo Brandá, que hoy recibe en su propia cancha al conjunto del 13 de febrero, categoría sub-20, triunfo, el partido de ida, este partido que se había, entonces era triunfo para el conjunto de la Albirrojita, un triunfo muy importante, 1-0, mínima diferencia, pero que le va a estar acompañando un partido de muy tranquilo, por decirlo así, en el conjunto de la Albirrojita, mientras que el conjunto del 3 tiene que salir a buscar por lo menos ya de entrada, empatar el partido. Ganando este partido podría ser que lo apura en las tandas de penales también a la Albirrojita, Gilberto. Así es, aquel gol a los 7 minutos de Alexis López, entonces ese gol ganó el Deportivo Brandá el fin de semana anterior. Hoy, si gana el 3, directamente a tanda de penales, no importa la diferencia de goles. Sí, señor, así mismo no hay diferencia de goles, entonces hasta aquí en este momento, si hay empate, pasa la Albirrojita también. Es importante también aclarar eso. Y si de repente hay triunfo del 3, vamos a tener que ir a la tanda de penales. Así es que, señoras y señores, el sorteo correspondiente es del árbitro principal, señor Villalba, el capitán Luis Martínez, y por el otro lado Garcete, el número 6. Vamos a ver qué lado elige Brandá atacar primero. Bueno, vamos a ver algunas advertencias también del árbitro principal, el señor Villalba. Ahora sí, va a cronometrar, va a arrancar ese compromiso. El conjunto del Deportivo Brandá que recibe hoy al 3, aquí en la cancha del Club Sportivo Brandá. Señoras y señores, va a arrancar el compromiso hoy domingo 17 de agosto, acompañado también de muchos públicos aquí en la cancha del Club Sportivo Brandá. Señoras y señores, cuando el señor Villalba autoriza, empezó nomás a rodar la pelota. Primera pelota es para el conjunto del 3. Aquí pelota arriba, peinando por ahí Santa Cruz, sacando ahora para Jonás. Este es Jonás jugando para Martínez. La pelota es para el conjunto local. Martínez que empuja. Marecos apoyándose por ahí también para sacar esa pelota. Aquí la pelota que le queda para Ronald Cabrera. Este es Pablo Isaía, jugando otra vez un poquito más atrás para Cabrera. Atención, Cabrera roba por ahí Notario, mucho cuidado, se metía Notario, el atacante del conjunto del 3, pero el árbitro principal dice que hay falta en ataque, va a ser salida que corresponde al conjunto de la Albirrojita, Gilberto. Así es, va a ser salida para el equipo albirrojo. Intentó tener la pelota estos primeros minutos del Deportivo Brandá, pero de golpe atacó el 3 y quedó en offside el jugador Notario, entonces salida para el equipo albirrojo. Sí, señor, aquí una mano creo que era el capitán Ollán Notario. Va a ser tiro libre que corresponde, o era lateral, sí señor, lateral que va a estar correspondiendo al Deportivo Brandá. Aquí pelota arriba, Colman de cabeza sacando por ahí, atención, picando para Jonás. La defensa que saca de a media entonces el conjunto del 3. Aquí va atropellando Martínez. Deja pasar el número 15. Y este va a jugar entonces salida de arco que va a corresponder al conjunto del 3 de febrero. Así es, va a ser salida para el equipo del 3. En la fecha anterior con un dolor de cabeza Martínez por ese lado para los jugadores del 3. Hoy vamos a ver cómo se porta Martínez también, Vicente. Aquí saltando Colman de cabeza sacando. Este es
Oian Garcete pasa por 1 por 2. Buena jugada de Garcete. Atención, se apoya para Notario. Era pelota para Notario, pero se adelanta la defensa del conjunto de la albirrojita. Aquí buena pelota de Alexi. Atención, mira Alexi. Pelota arriba. Atención. ¿Para quién? Para nadie. Y el arquero Portillo se adelanta entonces para quedarse con la pelota. Aquí pelota arriba de Portillo, sacando hacia el fondo, buscando para Notario. Este es Freddy González. Tiene que sacar González y lo consigue nomás. Y había falta. Sí. Falta entonces de Freddy González. Por último, va a ser tiro libre que corresponde al conjunto del 3. Así es, un tiro libre importante consigue acá el Club 3 de Febrero. Falta de Freddy González. Pitó el árbitro Villalba. Vamos a ver cómo trabaja en esta el 3, la pelota parada. Muy extraño era la jugada porque primeramente se adelantaba muy bien González para sacar esa pelota, pero después el árbitro dice que habría falta, no sé si era mano de Freddy González, pero lo cierto y lo concreto que es un tiro libre muy importante para el conjunto del 3. No muy lejos, al borde del área, el arquero Vázquez acomodando las barreras, gritándoles a sus compañeros para que se puedan acomodarse ahí en la barrera. 4 están ubicados ahí en la barrera. Va a autorizar Villalba. Se va a adelantar el número 10, González. Enrique González va. Autoriza Villalba. Le pega González. La pelota que fue rozando por el poste de Vázquez. Aquí peligro de gol para el conjunto del 3, Gilberto. Sí, acá llegó muy bien la pelota parada del equipo del 3 de Febrero. Se salva en esta el equipo albirrojo. Prepara la salida Vázquez. Mucho cuidado. Enrique González le entraba con todo entonces. Pierna derecha abajo. Era imposible para Vázquez. Se fue arrojando por el poste. Aquí llegó con mucho peligro con la pelota parada del conjunto del 3. Aquí atropella Martínez. Deja pasar la defensa. Es para el arquero Portillo que hoy está jugando entonces con la camiseta del conjunto del 3. El arquero que le reemplaza a Colmán. Aquí pierna de Notario. Otra vez para Garcete. Garcete jugando para González. González que es hábil. Aquí Rojas que se adelantaba. Pero Manuel Santa Cruz siempre aparece para el cierre. Para un lateral. Lateral que va a corresponder para el 3. Así es, está buscando directamente el 3. Después de iniciando este partido ya está buscando la portería directamente. Buscando ya el empate. El equipo del 3 de febrero, pero hasta aquí está portándose bien los centrales albirrojos. Aquí Marecos adelanta muy bien para que se mete Martínez. Atención, Martínez, va a venir el centro de Martínez, atropella Martínez. Era el otro Martínez, estamos hablando de Junior Martínez de cabeza. Buen centro de Jonás, atropella muy bien Junior Martínez. Esa pelota que pasó rozando ahí por el travesaño del arquero Portillo, Gilberto. Sí, aquí avisó también el equipo albirrojo, primer intento, ataque profundo, avisa el equipo albirrojo que va buscando ya también el primero. Señoras y señores, aquí se salvó también el conjunto del 3 cuando atropellaba Junior Martínez. Buen centro de Jonás. Aquí tiene que sacar la defensa y lo cumple Santa Cruz. Emanuel Santa Cruz para un lateral que va a favorecer ahora para el conjunto del 3. Aquí la pelota que va a ser para Cristian Ábalos, jugando para Garcete. Atención, pelota arriba de Garcete. Atropella el arquero Vázquez y se queda con la pelota. Aquí va a salir Vázquez, profundiza para que se mete por ahí Isaías López de cabeza, atención, comete falta López, va a ser tiro libre que corresponde al conjunto de la visita, Gilberto. Así es, arrancó con todo este partido. Ambos equipos ya tuvieron su primera llegada importante. Se salva ambas porterías ya en los primeros ataques del equipo del 3 y el equipo del rojo también. Se hace lindo ya el partido a esta hora, Vicente. Sí, señor. Aquí hay tiro libre. Prepara la pelota al número 5. Este que es Diego Colmán. Diego Colmán. Va a tirar el centro. Atención, pelota arriba de Colmán. Atropella a González. Atención, tiene que sacar la defensa. Pero había falta en ataque, dice el árbitro principal. Va a salir desde el fondo el Sportivo Gurandá. Así es, muchas gracias a Magalí Novedades, venta de prenda de vestir para damas, caballeros y niños, la mejor marca hacia buen precio. Visita su local a paso del Colegio Nacional. Te espera como siempre Magalí Novedades. Pelota arriba, atención, peinando por ahí Jonás Martínez, le deja para Luis, el otro Luis Martínez. Tenemos 3 jugadores de apellido entonces Martínez para el Sportivo Granada. Aquí Luis Martínez.
aquí robando muy bien Ollán Notario. La pelota que le queda para Junior Martínez. Atención, habría falta, dice el árbitro principal. Era en perjuicio de González. Aquí va a salir el conjunto del 3. Así es, acá intentó vuelta el equipo albirrojo, pero fue falta en ataque. Va a ser salida para el equipo del 3 de febrero. Le agradecemos también a la licenciada Zuni Báez de España, dando su apoyo al equipo albirrojo. Muchas gracias a las hermanas Vázquez, a Librada Irene y Sonia Vázquez, que da su apoyo a su hermano a Reinaldo Vázquez y al equipo albirrojo, Vicente. Sí, señor. Hasta aquí 0-0. 0 para el Sportivo Brandá, 0 para el conjunto del 13 de febrero. Categoría sub-20. Estamos en vivo y en directo a través de Pulse Sport Más, a través de nuestro canal de YouTube. La gente que va a estar disfrutando nuestra cobertura, vaya nuestras salutaciones. Saludo muy especial para el compañero de la categoría senior, para Darío Enciso, que hoy está cumpliendo años. Está ahí con los muchachos, con los compañeros de Milan, disfrutando su cumpleaños y también disfrutando de este partido a través de un televisor que está poniendo ahí en la casa del cumpleañero Enciso para poder disfrutar. Así es que algunos son torcedores del conjunto del 3 de febrero, así es que están disfrutando ahí. Vayan nuestros saludos de parte de nosotros también. Aquí va a ser pelota para el conjunto del Deportivo Brandá, pelota arriba, de cabeza sacando por ahí Garcete. Aquí otra vez para Marecos. Marecos quería tirar el centro, pero aparece cerrando por ahí González. Va a ser lateral que va a corresponder al Sportivo Brandá. Partido 0-0, primera etapa. Pelota arriba de Marecos. Saltando por ahí Garcete, otra vez Marecos. Atención, mucho cuidado. Metía ahí las piernas González. Aquí Notario, convierte en mano Notario. Otra vez va a ser tiro libre que va a corresponder al Sportivo Brandá. Gilberto, ¿qué insiste? Sí, está buscando el equipo albirrojo, ahí se mantiene. Directamente seguramente va a buscar el área de vuelta con un centro y directamente va a traer al arco. Vamos a ver quién se crea esa pelota. Emmanuel Santa Cruz prepara la pelota en el medio campo. Aquí pelota arriba, atención. Colmán atropella por ahí, sacando muy bien la defensa. La pelota que le queda a Vallejo, atención, Vallejos. Buscando para quién, para nadie, no aparece nadie por ahí. Va a ser salida desde la portería de Portillo, va a salir el conjunto del 3. Así es, intentó acá de vuelta el Sportivo Brandá. Buscando marcar el primero, pero el 3 hasta aquí está aguantando muy bien ahí atrás también. Sí, señor. No se apura para nada la albirrojita, porque tiene una victoria jugando el partido de ida el domingo pasado de 1-0, mínima diferencia, que hasta aquí con este empate ya va a clasificarse para la semifinal. Aquí atropella a Jonás Martínez. Señoras y señores, me parece que es falta y tiene que salir la primera tarjeta amarilla. Aquí le perdona a Colmán de una tarjeta amarilla, entonces se metía con todo Luis Martín robando la posición. Aquí va a ser tiro libre que va a corresponder para la albirrojita, Gilberto. Así es, otro tiro libre importante acá consigue el equipo albirrojo después de una falta al jugador Martínez. Vamos a ver qué pasa en esta, Vicente. Sí, señor, aquí Ronald Cabrera prepara la pelota entonces con la casaca número 18. 3 hombres en la barrera. Va a autorizar Villalba. Tiro libre que va a corresponder para el Sportivo Brandá. Ahora sí, autoriza Villalba. Agazapado del arquero. Pelota arriba, atención. Esa pelota que se metía en el ángulo de Portillo. Se fue pasando entonces. Aquí otra vez con la pelota parada. Está avisando el conjunto albirrojo, Gilberto. Sí, de vuelta acá en un tiro libre importante. Avisó de vuelta a la portería arriba el equipo albirrojo. Intentó de vuelta acá Deportivo Brandá. Bueno, pelota arriba, atención. El arquero Portillo que saca en el medio campo. Cayendo esa pelota, atención. El cabezazo de Luis Notario. Aquí la pelota otra vez para Ollán Notario, el hermano de Luis. Aquí pelota para Junior Martínez. Complementa para que se pueda meter por ahí López. Atención, domina López. Me parece que la línea 1 dice que se fue la pelota. Va a ser lateral. Lateral que ya lo apura el 3. Aquí pelota para Rojas, atropella otra vez robando la posición López. Atención para Luis, complementa muy bien para que se meta otra vez López. Isaías jugando para Vallejo, Vallejo otra vez para Isaías. Isaías que quería jugar pared entonces con Vallejos, no pudieron
conectar esa jugada. Aquí saliendo el conjunto del 3. Enrique González lleva la posición, la pelota entonces. Ahora Marecos robaba la posición cuando aparecía por ahí Santa Cruz cerrando esa posición. Mucho cuidado también porque entraba en todo Manuel Santa Cruz para poder cerrar. Después que no le cobraron falta a Junior Martínez, Gilberto. Así es. Santa Cruz ahí buscó con toda vuelta sacar esa pelota, pero ya solucionó el problema ahí Santa Cruz rápidamente, porque es un jugador que siempre va de todo a todo. Sí, señor. Aquí error también del árbitro que dejó pasar una falta muy clara de Junior Martínez. Y después, cuando se escapaba entonces el jugador del 3, vino a cerrar con todo de Manuel Santa Cruz. Todavía sigue en el piso Junior Martínez después de esa dura falta que se le pasó al árbitro Villalba. Esta ocasión entonces sentido, aparece la sanidad. Nosotros vamos a aprovechar también de repente para poder agradecer a los que nos auspician, Gilberto. Así es, le agradecemos también a las hermanas Vázquez de España, dando su apoyo al porterito Vázquez de España, también al Deportivo Brandá por el campeonato de la Liga Deportiva de Gribuca. Muchas gracias al profesor Roberto Alfonso y familia. También le agradecemos al vicepresidente Miguel Paredes, que da su apoyo al Club 3 de Febrero. Muchas gracias a Magalino Dáez, venta de prenda de vestir para damas, caballeros y niños a mejor precio. Y te espera su local sobre la avenida principal La Paz. El colegio te espera como siempre Magalín Novedades. Le agradecemos también a la licenciada Unidades desde España dando su apoyo al equipo albirrojo. Muy bien, aquí va a ser tiro libre. Tiro libre que va a corresponder al conjunto del 3 de febrero, que está buscando llegar con el primer gol, así para apurar en los penales. Tiempo suficiente todavía en este partido, primera etapa del partido, y el marcador que sigue 0-0, 0 para el Deportivo Brandá, 0 para el conjunto de 3 de febrero. Aquí Villalba conversando un poco con la línea 1, vamos a ver, se aproxima también el cuarto árbitro, no sé, algunas advertencias por ahí. O no sé si tiene problema con el intercomunicador, así que están poniendo bien entonces para corregir algunas fallas. Saludos para las hermanas Vázquez, para las rubias Vázquez que están viendo desde España, también para Zuni Báez, que siempre son fanáticos del Deportivo Brandá, y es que seguramente están ahí, qué sé yo, con sus amigas, tomando alguna cosa fría para poder entonces acompañar este partido a través de Pulse Sport Más, poniendo ahí en el televisor para poder observar el partido. Así es que pelota arriba, atención, el arquero Vázquez con los puños sacando entonces otra vez la pelota para Enrique González, que le pega, y Junior Martínez sacando entonces con las piernas ahí. Va a ser lateral. Aquí llegó otra vez el conjunto del 3 de febrero, Gilberto. Sí, acá complica de vuelta el 3 con la pelota parada. Hubo intento de vuelta ahí directamente al portero, pero estuvo atento ahí Vázquez y sacó esa pelota. Bueno, aquí roba muy bien la pelota López. Aquí se le fue. La pelota entonces a López, va a ser lateral otra vez, complementa Isaías López, que no quiere complicaciones y saca otra vez hacia un costado. Va a ser otro lateral que va a corresponder al conjunto del 3 de febrero. Mucha gente que vinieron a acompañar también, muchos públicos para el conjunto del 3 de febrero, y también, por cierto, al Deportivo Brandá también, que hay muchos aficionados ingresando en la cancha del Club Esportivo Brandá para ver este partidazo, primeramente, que se juega en este preciso momento la categoría sub-20, que sigue 0-0, primer tiempo. Enseguida ya también vamos a marcar el tiempo de juego cuando hay tiro de esquina que va a corresponder entonces para el conjunto del 3. Va a preparar la pelota el número 17, que es Alexander Rojas. El Piru Rojas, que prepara la pelota entonces para el conjunto del 3. Se va a venir el centro. Autoriza Villalba. Pelota arriba. Atención. Mucho cuidado. Aparece Notario. Y el arquero con los puños. Sin complicaciones. Aquí se queda con la pelota, Gilberto. Así es. Intentó acá con la pelota para dar vuelta el Club 3 de febrero. Pero estuvo atento el portero, que salió rápido en ataque. Aquí. Pelota para el conjunto del 3. Enrique González. Este es el central
Freddy González, atención, mucho cuidado, se metía por ahí Jonás Martínez, atropella Pablo Isaías, pide mano, sí señor, tiro libre que va a corresponder para la albirrojita, Gilberto. Así es, otra pelota parada acá de vuelta, ven con sí el equipo albirrojo, un tiro libre importante, va a buscar seguramente de vuelta, va a estar buscando seguramente el primero acá el equipo albirrojo, con este tiro, con esta pelota parada que consigue acá los muchachos el equipo del Sportivo Baranda. Sí señor, tiro libre peligrosísimo. Es para una pierna derecha, Gilberto, y por eso se aproxima Luis Martínez y Vallejos también. Sí. Y la pelota que le va a quedar entonces para Richard Vallejos, con la casaca número 7 que tiene para el Sportivo Baranda. Tiro libre, peligrosísimo. Acomoda la barrera. Villalba, el árbitro principal. 1, 2, 3, 4 en la barrera. Agazapado el arquero Portillo. Vamos a ver. Es momento de gritar. El primero del albirrojita. Richard Vallejo se prepara. Va a autorizar Villalba. Se va a adelantar Vallejos. Vallejos que le pega. El arquero Portillo, se le fue la pelota, atención, le queda para Isaías López, pelota arriba, no aparece nadie por ahí, el cabezazo de Ollán, complementa otra vez Santa Cruz, de cabeza sacando, tiene que sacarlo otra vez para Vallejos. Vallejos que le pega después de ese segundo rebote, atención, mucho cuidado, llegó con toda la albirrojita en esta, Gilberto. Así es, acá directamente probó el arco Vallejo en ese tiro libre, estuvo ahí el portero, casi se complicó solo el portero, pero no supo aprovechar el equipo del Sportivo Baranda esos errores que tuvieron ahí el portero y los centrales del equipo del 3. Ocasión de gol entonces para la albirrojita que no pudo aprovechar. Primeramente Vallejos que le pega entonces y el arquero Portillo que se le fue entonces la pelota y después de rebote otra vez Vallejos. No aparecía nadie por ahí para poder cerrar o si no era de gritar ya el primero de la albirrojita. Aquí Cabrera complementa jugando en el medio sector para Vallejos. Este que se adelanta muy bien Garcete. Complementa para Notario. Atención, Santa Cruz que saca media entonces, otra vez la pelota para Ronald Cabrera, saltando por ahí, atención, Alexis protegía la pelota, se caía mal ahí, se cae mal, mejor dicho, Ian Garcete, o era Notario, sí señor, el capitán, Sí. quedó sentido ahí, vamos a ver qué define últimamente el árbitro principal Villalba. Para mí que va a hacer falta para el conjunto del 3, que aparece la sanidad, Gilberto. Sí, así es. Muchas gracias al vicepresidente de la liga, al señor Miguel Paredes, que da su apoyo al deporte local. También le agradecemos a Magalí Novedades, venta de prenda de vestir para damas, caballeros y niñas, paso del Colegio Nacional Guardate Expreso Local Magalí Novedades. Gracias a las licenciadas unidades desde España dando su apoyo al equipo albirrojo. Muchas gracias a las hermanas Vázquez también que apoya a su hermano a Reinaldo Vázquez y al Deportivo Grandá por el campeonato de la Liga Deportiva de Gribucá. Muchas gracias a las hermanas Vázquez, a Sonia Librada y Irene Vázquez de España. También le agradecemos a la señora Lucía Paredes que da su apoyo al Deportivo Grandá por el campeonato de la Liga Deportiva de Gribucá, Vicente. Muchas gracias Gilberto Brites, que está en los comentarios acompañando esta cobertura. La categoría sub-20 que se juega aquí en la cancha del Club Sportivo Baranda. 0-0 hasta aquí. Ya se está jugando 20 ya de la primera etapa. El marcador que sigue 0-0. Y va a hacer falta entonces en perjuicio de Ollán Notario. Y él mismo se va a encargar entonces de definir ese tiro libre que va a corresponder para el conjunto del 3. O era... Directamente va a buscar portería Sí, solamente. señor. Colmán también que se acerca por ahí. Vamos a ver quién le pega. Creo que se encarga de ser el capitán. Vamos a ver qué pasa. Oigan, algunas advertencias también tiene que salir. Y tienen razón Villalba porque se le asiste al jugador Oian Garcete que reclama. No sé si va a tener la razón este jugador, el número 6, el capitán inclusive. Pero para mí lo cierto y no concreto tiene que abandonar un poquitito la cancha porque... tuvo asistencia a este jugador. Sí, hubo tarjeta, creo, al jugar, o no. No. Algunas advertencias también para que pueda salir un momentito dentro. Hasta aquí sin tarjeta todavía, creo. Sí, señor. Hasta aquí no hay ninguna amonestación todavía. Pero... solamente amonestación verbal. Sí. Hasta aquí del señor Villalba. 3 en la barrera. Se va a venir el centro entonces. Vamos a ver si es directo al arco.
Colmán que le pega al arquero Vázquez con los pechos sacando de ahí porque esa pelota se metía con mucho peligro. Entonces el remate de Colmán otra vez con la pelota parada llegando en el conjunto del 3. De vuelta aquí llegó el Sportivo, o sea, el equipo del 3 de febrero directamente buscó el arco y estuvo atento ahí el portero Vázquez que saca esa pelota. Sí, señor, muy bien el arquerito Vázquez entonces. Hasta aquí estuvo ya tapada importante. Sí, señor, pelota arriba, atención, atropella otra vez Garcete. Y la pelota que le queda al número 9, Notario. Complementa muy bien con Garcete. Atención, había posición prohibida de Notario. Va a salir, va a respirar un poquito la albirrojita. El 3 que lo tuvo con la pelota parada entonces Colmán. Muy buena respuesta del arquero Vázquez. Así es, estuvo atento el portero Vázquez en toda la pelota parada. Y ahora va a ser salida para el equipo albirrojo. Garantía también que ya tuvo su posibilidad de marcar el primero, pero hasta aquí no está aprovechando los jugadores del equipo albirrojo. El cabezazo de Rojas, dejando para que se meta por ahí Notario. Se va a escapar Notario, no pudo pasar de Marecos. Complementa otra vez Santa Cruz. Me parece que aquí tiene que salir ya la primera amonestación. Y si deja pasar el árbitro así, me parece que va a tener complicaciones. Sí, otra vez está perdonando porque era una falta muy peligrosa. Sí. Santa Cruz llevaba muy bien la pelota y que le atropella con todo. Entonces el jugador del 3, falta, tiro libre que va a corresponder para el conjunto de la albirrojita. Prepara la pelota Freddy Manuel González, el número 5 que tiene la defensa del Sportivo Brenda. Se va a venir el centro. En el medio sector, pelota arriba, atención, de Freddy González, atención, atropella por ahí Martínez, deja pasar Martínez, otra vez la pelota que se fue, me parece que ya salió la pelota, sí. Entonces dice la línea 2, va a acomodar entonces el arquero Portillo, va a salir el conjunto del 3, Gilberto. Así es, ahí prepara la salida el portero Portillo. Hasta aquí 0-0, los primeros 20 minutos del partido. Se mantiene 0 todavía en el encuentro. La verdad que tuvo ya ocasiones de goles y el 3 también ya tuvo sus ocasiones de goles hasta aquí. Un lindo partido. Ambos equipos buscan directamente marcar el primero. Sí, señor. Ayer también, el sábado 16, que hubo también un partido que se jugó ahí en la cancha del club. San Isidro. San Isidro. En la cancha del San Isidro, perdón, también, que se jugó el partido de vuelta también en el hexagonal, donde estuvo jugando de local el conjunto de Ubupona, que ya asegura también la categoría de honor. Y aquí ya se viene la tarjeta amarilla. Y tiene razón. Para Colmán, entonces, amonestado Diego Colmán, el número 5, para el conjunto del 3, Gilberto. Así es, Diego Colmán es el número 5 que ya está pintado de amarillo ya en este partido. El 3 que ya tiene ya uno con tarjeta amarilla, que es Diego Colmán. Sí, señor, ya tuvo advertencia también Colmán, te decía, entonces esta no zafó más. Primera amonestación que ya tiene el conjunto del 3. Te decía, el partido de ayer que se jugó entonces en la cancha del San Isidro, triunfo Ubupona, que ya pasa para la semifinal. Sí, está esperando el rival. Y en la categoría sub-20 ya Unión Agrícola clasificado en las tandas de penales. Así es. Tiro libre, pelota arriba, atención, sacando por ahí el número 11 era Pedro Gómez. Peligro de gol otra vez del conjunto del Deportivo Arandán. Buen centro de Ronald Cabrera. Se aproximaba también por ahí, era el cabezazo de Alexis, pero muy buena respuesta de Colmán. Y va a ser tiro de esquina. Otro pelota parada para el Deportivo Arandán. Estamos en vivo a través de Pulse Sport Más. Autoriza Villalba, pelota arriba, atención. Otra vez Colmán, despeje esa pelota. Cabrera complementa por ahí y la pelota que le queda para Isaías. Isaías buscando a Notario. Se aproxima otra vez Santa Cruz. Otra pelota para Isaías. Se mete, atención, se va escapando Isaías. Pelota de Isaías para Notario. Complementa muy bien ahora López. Buena respuesta de López. Alexis, este es Alexis. Se va a escapar Alexis. No pudo. Frente a la marca de Gómez también. Aquí
arrojándose del piso Junior Martínez, cortando esa jugada, va a ser tiro libre que va a corresponder para el conjunto del 3. Así es, acá de vuelta va a salir el equipo del 3. Queda poco. Se está quedando el equipo del 3 y el Deportivo Urandá, que está directamente buscando también de llegar a portería, porque ya tuvo cantidad de ocasiones de goles el equipo albirrojo que no supieron concretar esos goles que tuvieron ya a favor del equipo albirrojo. Y el 3 también, que ya tuvo a uno que otro ocasiones de goles que hasta aquí no está aprovechando también. Sí, señor, aquí choque de cabeza después de ese tiro libre. Era de Notario y de González también, los dos jugadores caídos. Buen trabajo la de pelota González que le quedaba y de Santa Cruz, Vicente. Sí, señor, la pelota que le quedaba, ese rebote a Isaías López, que no pudo rematar y se fue regalando entonces al arquero Vázquez. Aquí llegó muy bien otra vez el conjunto del 3, pero después me parece que no sé si era ya falta en ataque que cobraba Villalba cuando hay dos jugadores caídos. Así es, un choque casual de jugadores. Sí, señor. Aquí González dice que hay un minuto de hidratación. Nosotros aprovechamos para poder agradecer. Así es, le agradecemos al vicepresidente de la Liga Deportiva Agribucal, el señor Miguel Paredes, que da su apoyo al deporte local. También le agradecemos al profesor Roberto Alfonso y familia. Muchas gracias a Zunibade de España, a Magalí Novedades, a las hermanas Vázquez, que da su apoyo a su hermano a Reinaldo Vázquez, y al equipo albirrojo de España, a la señora Lucía Paredes, también que da su apoyo con todo el equipo albirrojo. Gracias a estos grandes amigos que siempre da se apoyan todos los fines de semana que hacemos cada vez que hacemos partido a través de Pulse por Más. El agradecimiento va a Elio Vicente. Muchos saludos entonces para toda la gente que está apoyándonos también el labor de nosotros a través de Pulses por Más, con todos los compañeros de prensa que estamos para Pulses por Más. Va el agradecimiento para toda la gente que siempre nos sigue, los partidos que siempre transmitimos también de la Liga Deportiva de Grupo. Ayer subimos en el compromiso de Ubuponá versus Unión Agrícola. Unión Agrícola que pasa en la categoría juvenil, entonces en la semifinal quedó eliminado el conjunto de Ubuponá, entonces jugando de local la categoría sub-20. Y posterior ahí la categoría de honor, entonces triunfo otra vez del Ubuponá por 7-0, Gilberto. Sí, por goleada, no. Por goleada, entonces... Así para poder sacarse también los pases a la semifinal y así dejar eliminado entonces al Unión Agrícola en categoría primera. Así es, estos son los partidos entonces que ya van llegando a su final de la Liga Deportiva de Grupo. Hoy se define también en dos partidos. Hoy acá el Deportivo Urandá juega y también el San Nicolás juega local. Hoy define también su pase a la semifinal. Sí, señor. Un minuto de hidratación. Ahora sí, de vuelta. Los chicos de la categoría sub-20. Hasta aquí el partido. El marcador de 0-0. 0 para el Deportivo Urandá, 0 para el conjunto del 3. Primer tiempo del partido. Y este que le conviene, la albirrojita, porque jugando entonces el partido de ida el domingo pasado, ganaba por la mínima diferencia, mejor dicho, con el gol, el único tanto de Alexis López de cabeza. Sí, así es. A los 7 minutos del primer tiempo ya ganó su partido el Deportivo Urandá de visitante aquella fecha. Bueno, aquí muy buen remate de Antonio Notario, que nos tiene que dejarle chutar a este jugador Notario que tiene buen pie, el número 9, el atacante del conjunto del 3. Buena pelota entonces aquí de Garcete para Notario, y este que le pega un poquito abierto, se le fue ese remate, pero está avisando que tiene un buen rematador el conjunto del 3. Sí. Aquí va a ser salida para el conjunto del Deportivo Urandá. Acomoda la pelota Reinaldo Vázquez, sacando pelota arriba. No pudo Isaías, o era Enrique González con la pelota aquí, que le queda otra vez para Marecos. Se va escapando Marecos. Tiene la pelota Marecos. Aquí le queda para Alexi. Atención, Alexi que le puede pegar desde allí. No se animó. Aquí otra vez la pelota para Luis Martínez, buscando para Jonás. Marecos que se arroja por ahí. Vallejos también que buscaba. La pelota que le queda para Luis. Aquí Luis Martínez comete una falta. Luis, no sé si era mano. Va a ser salida que corresponde al conjunto de la visita. Así es, ahí intentó Luis llevar esa pelota, pero le cobró falta en ataque a Luis Martínez. Va a ser salida para el equipo del 3. Este primer tiempo del partido 0-0. Buen
Buen despeje ahí de Freddy González otra vez de cabeza. Sacando de una. Aquí se mete Rojita. Rojas. Se va escapando Rojas. Ley de ventaja. Ahora sí. Falta entonces en perjuicio de Rojas. Va a ser otra vez tiro libre para el conjunto del 3 de febrero. Otro tiro libre importante de vuelta para el equipo del 3 de febrero. Acá Roja le hicieron la falta a Rojas y seguramente directamente va a buscar portería de vuelta acá los jugadores del 3. Sí, señor. 3 en la barrera otra vez para el Sportivo Arandá. Hasta aquí bien sobrio el portero Vázquez. Sí, señor. Oian Notario. Prepara entonces para la ejecución. Autoriza Villalba. Se va Notario. Le pega. Y el arquero Reinaldo Vázquez que se queda otra vez con la pelota. Buena respuesta del arquero. Así es, sin complicación se quedó con esa pelota Vázquez, que ya sale rápidamente. Aquí la pelota que le queda para Jonás Martínez, que es rápido. Atención, Jonás Martínez buscando para Junior. Junior mete la pelota para que se mete por ahí. Luis Martínez escapa muy bien. Se va a venir el centro de Luis. El centro abajo. Esa pelota para nadie porque no llegó a cerrar Junior Martínez. Otra vez la pelota recupera Enrique González para el conjunto del 3. Jugando para Garcete. Otra vez la pelota que se fue para González. Pero ya la sostiene ahí Junior Martínez. López jugando para Luis Martínez. Luis Martínez atropella ahí para Colmán. Colmán, se le fue la pelota de Colmán. Va a ser tiro de esquina. Sí, señor. Tiro de esquina. Que corresponde entonces para la albirrojita, Gilberto. Ahí le esforzó un poco Luis Martínez y consiguió ese tiro de esquina. Hay que ver quién se encarga y cómo trabaja en esta pelota para el equipo albirrojo. Sí, señor. Tiene que aprovechar ya el Deportivo Arandá. Algunos saltotes que aparece por ahí. Entonces, González y López, pelota arriba de Jonás, cerrando por ahí el arquero que no llega. Y despeje por ahí la defensa, pero después atropella. No sé si era Notario, se cae ahí, falta en ataque, entonces falta en perjuicio. Hasta hace que en 2 ocasiones ya está errando el arquero Portillo, Gilberto. Sí, hay que patear directamente al arco porque el portero no está seguro hoy, el portero Portillo, porque en 2 pelotas paradas se complica el portero Oscar Portillo. Sí, señor, porque el domingo pasado estuvo muy bien atajando Matías González. Sí. El arquero que tuvo el 3 y hasta aquí Portillo. Un poco extraño lo de él porque le cuesta en la salida. La pelota pelota parada. Está pifiando al arquero, entonces en esta que salió mal otra vez no pudo llegar con la pelota y aparece cerrando la defensa y no aparecía nadie la albirrojita entonces para poder cerrar ese centro. Aquí la pelota que se cae para Marecos. Buena respuesta de Marecos, complementa muy bien López. Atención, se escapa Luis. Si se escapa, atención, se mete Luis Martínez. Empuja a Colmán, se le fue la pelota. Me parece que va a ser saque de arco, sí, señor. Sí. Salida que va a correr entonces para el arquero Portillo. Así es, hasta aquí 0-0 este partido, primer tiempo, ya última parte del partido, ya seguramente, ahí me va a avisar cuánto tenemos de minuto del partido, este primer tiempo 0-0 el equipo albirrojo de local. Bueno, aquí la pelota para Garcete, atención, atropella Jonás Martínez, Alexi que no pudo cerrar también cuando estaba saliendo con una jugada preparada del 3, casi robaba la posición Alexi López. Aquí Santa Cruz, que no quiere complicaciones, saca todo Emanuel Santa Cruz, cerrando esa posición. El lateral derecho que tiene el conjunto del Deportivo Arandá. Aquí la pelota va a ser de González. El cabezazo oportuno de Freddy González. Aquí la pelota muy buena. Está bajando Alexis, roba la posición. Luis Martín, atención, tiene que sacar la defensa y lo saca nada más. Aquí atropella López. Va a venir el cabezazo de López. Me parece que empujó Isaías López. Comete una falta otra vez. Va a ser tiro libre que corresponde al conjunto del 3. Así es. Acá de vuelta Isaías se equivoca. Hizo la falta en ataque. Va a ser salida para el equipo del 3 de febrero. La gente que le reclama de todo también al árbitro. Hace rato ya. Al señor Villalba. Las hinchadas del conjunto del 3. Muchos públicos que vinieron a apoyar entonces
al conjunto del 3 de febrero, aquí en la cancha del Club Esportivo Brenda, y mucha afición también que viene, la familia en sí, a compartir para disfrutar este partido. Partido de vuelta, hexagonal final que tenemos en la Liga Deportiva de Grubucuá. Aquí pelota, complementa otra vez Isaías López. López sacando entonces de una, se le fue la pelota de Isaías López. El motorcito que tiene el conjunto del Sportivo Brenda. Aquí lateral para el conjunto del 3. Aquí atropella Manuel Santa Cruz. Otra vez deja pasar la pelota entonces Ronald Cabrera y lo hizo bien. Va a ser salida para el Sportivo Brenda, Gilberto. Así es, va a ser salida para el equipo albirrojo. Prepara la salida Vázquez. Hasta aquí el 3. Después de esos tiros libres ya no pudieron llegar más, no pudieron más atacar la portería de Vázquez. Y verdad que ya está desperdiciando muchas ocasiones de goles en este primer tiempo. Aquí atropella Alexis López, complementa de cabeza el jugador Luis Martínez. Isaías buscando para Notario, saltando por ahí Emanuel Santa Cruz, complementa muy bien otra vez Marecos. Aquí Vallejos atropella a Enrique González. Y se lleva la peor parte y recibe la tarjeta de amonestación también Richard Vallejos. Vallejo, la casaca 7, ya está pintado amarillo después de esa falta, porque sí fue falta y se escuchó esa falta de aquí, y entonces bien la tarjeta para Vallejo. Sí, señor, amonestado Richard Vallejos. Llegó tarde. Sí, llegó tarde. La pelota entonces y entre las piernas de Enrique González. Aquí va a ser tiro libre otra vez que tiene el conjunto del 3 de febrero. Pelota de Garcete. Se va a venir el centro. Tiro libre que corresponde para el conjunto del 3. Enciso. Pelota arriba, atención, el despeje de Richard Vallejos. Aquí otra vez atropella Vallejos, se escapa. Ahora Marecos, tiene que sacar Marecos y no pudo. De Garcete robando otra vez la posición Vallejos. Atención, atropella Richard, que está entrando de todo. Aquí Ronald Cabrera empuja para que se meta por ahí Luis Martínez. No corría más Luis Martínez. Una respuesta otra vez y sale aquí Portillo, el arquero. Aquí complementa Vallejos. La pelota para Luis Martínez. Atención, no me está gustando nada cómo juega Luis Martínez. Sí, hoy no el está. Atacante que tiene el Sportivo Brenda. Aquí la pelota que atropella Jonás. Atención, el arquero que tiene que salir. Y sale nomás a atrapar esa pelota porque entraba con mucho peligro Jonás Martínez. Así es, acá de vuelta intentó el equipo albirrojo. Hoy Luis Martínez no está aportando mucho. Principalmente la delantera pierde muy rápido la pelota. Creo que no está al 100 hoy Luis Martínez ahí arriba, Vicente. Sí, señor, porque es extraño cómo juega Luis, porque es un buen jugador que tiene el Sportivo Brenda. Muchas veces quiere hacer todo solo y pierde pelota, y muchas veces su compañero tiene que buscar de vuelta a hacer falta o tratar de recuperar la pelota, y muchas veces le complica a su medio campo. Sí, señor, vamos a ver. Todavía hay tiempo, primer tiempo que se juega, el marcador que sigue 0-0, 0 para el Sportivo Brenda, 0 para el conjunto del 3 de febrero. Tiro libre que corresponde, dos hombres en la barrera, va Colmán, pelota arriba, atención, me parece que fue mano, no vio el árbitro, pelota arriba, atención, saca Cabrera, tiene que sacar de ahí y había ya mano. Cuando le pegaba muy bien Garcete, era gol, pero el árbitro Villalba ya cobró manos. Sí, señor, va a ser tiro libre que corresponde para el Sportivo Brenda. Sí, va a ser salida para el equipo albirrojo. Cuando el árbitro Villalba pide la pelota entonces, y esto que es el final de la primera etapa, resultado parcial 0-0 hasta aquí, 0 para el Sportivo Brenda, 0 para el 3. Vamos a algunos comentarios del compañero Gilberto y después hacemos una pausa. Así es, 0-0 este primer tiempo, ambos equipos ya tuvieron Colmán por el lado del 3 con tarjeta amarilla y Vallejo por el lado del rojo con tarjeta amarilla. Termina el primer tiempo, nosotros vamos a tener una pausa, ya venido para el segundo tiempo.
Bien, amigas, amigos, ya de vuelta estamos para este segundo tiempo, donde el equipo albirrojo del Deportivo Garandá de local está empatando 0-0 ante su similar el equipo el 3 de febrero. Esto ya arranca en minuto del segundo tiempo, Vicente. Ya en minuto, ahí está preparando el compañero. Vamos a ver si hay cambio, iniciando este segundo tiempo. El equipo albirrojo también que seguramente va a tener cambio en la banca, no sé si... Vamos a pasar ahí la banca suplente de ambos equipos, a ver quién está. La banca suplente del equipo albirrojo y la banca suplente del equipo del 3 de febrero, Vicente. Sí, señor, es así, compañero Gilberto, ya están otra vez los jugadores dentro del campo de juego, así también los árbitros para este segundo tiempo. Te voy comentando también la banca de expectativa que tiene uno y los equipos. Voy primero con el conjunto local. Josué Neyer Estigarribia. En la banca de expectativa, Larry Cabrera, Antonio Ferreira, Mateo Melgarejo, Leonard Morel y William Villar, que tiene el DT Miranda. Por sería, por ejemplo, en el medio a Leonard Morel, por ejemplo, y adelantarle a Richard Vallejo, que hoy está haciendo doble 6 con Alexis López. Y... no sé, López, a mí no me convenció vuelta este primer tiempo. Isaías, capaz que Jonás por ese lado y por el lado derecho, izquierdo a Vallejo, por ejemplo, sería un buen planteamiento también para este segundo tiempo, Vicente. Sí, señor, cuando Villalba autoriza, empezó nomás a rodar la pelota en este segundo tiempo aquí en la cancha del Deportivo Garandá. Aquí complementa Junior Martínez cuando hay falta de Marecos. Dice Villalba, va a ser tiro libre. Primer tiro libre de este segundo tiempo que tiene el conjunto del 3, cuando tiene también la banca de expectativa el conjunto del 3 de febrero del profesor Cuenca a el arquero suplente que sería hoy Matías González, el número 19 para Osmar Ortigoza, Wilson Paredes, al número 13 para Ricardo Marecos, Rodrigo Gómez y Hugo César Duarte, que tiene el conjunto del 3 en la banca de expectativa. Entonces, cuando hay salida que va a corresponder para el Deportivo Garandá, aquí saliendo Reinaldo Vázquez, deja picar entonces la pelota Alexis López, aquí recibe Enrique González, se va escapando por ahí, atención, no se quiere complicar. Santa Cruz despeja hacia un costado, o mejor dicho, hacia una esquina. Va a ser tiro de esquina que va a corresponder al conjunto del 3 de febrero, que está buscando con todo en este segundo tiempo, Gilberto. Así es, inició con todo este segundo tiempo el equipo del 3. Ya con esta va a ser ya la segunda pelota para que va a tener a favor. Y vamos a ver si cómo trabaja. Sí, señor, aquí va a ser pelota para Enrique González. Va a autorizar Villalba, autoriza Villalba, pelota arriba, atención, pasado, sale el arquero con los puños, quería sacar, no consigue, pero la pelota ya salía entonces en esa ocasión, dice la línea 2, y va a ser entonces salida desde la valla que va a corresponder para el Deportivo Garandá. Así es, acá intentó vuelta el equipo del 3, va a ser salida para el equipo albirrojo. Muchas gracias a las hermanas Vázquez, a Sonia Librada y Irene Vázquez de España, dando su apoyo a Reinaldo Vázquez y al equipo albirrojo. También le agradecemos a la licenciada Sunibade de España, dando su apoyo al Deportivo Garandá. Aquí lleva la pelota Jonás Martínez, le queda para Junior, deja para Luis Martínez, que atropella, se va escapando Mareco, y esto es buena, como lo cruza Marecos, atención, Garcete cerrando la posición después que le deja para su arquero, porque aparecía solito Isaías López, Gilberto. Así es, intentó ahí Mareco cruzar esa pelota, pero estuvo atento ahí el central del 3 de febrero que se queda con esa pelota y ya sale rápidamente el equipo del 3. Señoras y señores, 0-0 en este segundo tiempo del partido. Aquí lleva Notario la pelota, pero protege muy bien el cuerpo, entonces le pone todo Freddy González, pero a lo último se fue otra vez la pelota por González y va a ser entonces tiro de esquina. Tiro de esquina que va a corresponder
para el conjunto del 3 de febrero. Saludos para Ricardo González, que está viendo desde Neuquén, Argentina. Así es que desde muy lejos estaba mirando a través de nuestro canal de YouTube. Pelota arriba, atención. El cabezazo, buen despeje de Luis Martínez, bajando para poder rechazar esa pelota. Buen centro. Aquí avanza Rojita, se viene el centro de Rojas, Isaías, el cabezazo y el arquero. Aquí muy buena respuesta a través de Vázquez. Era gol de Isaías, pero impide muy bien el arquero Vázquez. Está atacando con todo el conjunto del 3 cuando hay otra vez falta cerca del borde del área. Es tiro libre peligrosísimo que tiene el conjunto del 3, Gilberto. Así es, acá vuelta otro tiro libre. Con todo arrancó este segundo tiempo del 3 de febrero. Está buscando el empate. Y Guarandá tiene que buscar ya de hacer cambios porque López, que ya del primer tiempo no funcionó al 100%, este segundo tiempo también. Y hay que ver, cambiar la fórmula de cerrar más el medio campo y tratar de recuperar pelota y tratar de salir rápido para que pueda buscar el primero el equipo del rojo. Pero acá, peligrosamente, tiro libre para el 3 de febrero. Bueno, autoriza el árbitro, se va a adelantar Enrique González, segundo palo al arquero, otra vez buena respuesta de Reinaldo Vázquez. Buena respuesta, el arquerito Reinaldo Vázquez aquí sacando desde el fondo entonces el arquero Vázquez. Pelota que caía ahí entre las piernas de Garcete. Sale el conjunto del 3, atropella a González, otra falta. Otra falta, bueno, sí. Aquí exagera ya un poco el árbitro principal porque era, no sé si era, bueno, una falta de Notario que se escapaba por ahí, protege la pelota entonces González y otra vez falta, otra vez cerquita del borde del área entonces del arquero Vázquez, cuando tiene que preparar mucho la barrera aquí el conjunto del Deportivo Guarandá. Si se complica acá el equipo albirrojo no puede salir de su área porque cada ataque del 3 los jugadores del Guarandá están haciendo falta ahí cercano al área y no puede depender mucho de tu portero también. Acá los jugadores tienen que buscar la forma de tranquilizarse y trabajar mejor la pelota. Bueno, otra vez aquí Rojita, que tiene buen pie también para el conjunto del 3. El número 17 es Alexander Rojas. Se viene el Pir Rojas. Autoriza Villalba. Vamos a ver, es directo al arco. Le pega por la barrera. Complementa Luis Martínez. No sé si hasta aquí el Sportivo Guarandá se está defendiendo, Gilberto. Sí, se está defendiendo. Para mantener ese resultado del partido de ida, entonces, que tuvo triunfo con la mínima diferencia de 1-0. Aquí otra vez Marecos sacando, tiene que sacar desde el fondo entonces Santa Cruz. Aquí Notario atropella. Me parece que tenía que ser falta y es así. Falta en ataque, dice el árbitro. Sí. Villalba va a salir entonces del conjunto del Deportivo Guarandá. Sí, baja mucho los jugadores, está defendiendo muy cerca de su portería. El equipo albirrojo tiene que tratar de salir, adelantar un poco más la línea y tratar de tener más la pelota y buscar directamente a lo rapidito que tiene arriba el equipo albirrojo. Sí, señor. Aquí va a salir el número 5, Freddy González, para el Deportivo Guarandá. La defensa que propone entonces sacando desde el fondo Freddy González. Aquí Jonás, que lleva la pelota. Buena respuesta a través de Marejo, que me gusta cómo lo cruza Mareco. Directo al arco y el arquero con los puños sacando lo justo entonces de Mareco. Sí. No sé si era buscar el centro o era directo al arco. Lo cierto y lo concreto, que esa pelota se cerraba ahí del arquero. Complicaciones era para Portillo, que lo sacan entonces a la esquina. Va a ser tiro de esquina para la albirrojita. Así es, acá llegó el equipo albirrojo. Se cerró un poco esa pelota, casi le complica al portero, que saca el córner. Va a ser pelota para el equipo albirrojo. Sí, señor, tiro de esquina. Va a ser para el Deportivo Guarandá. Prepara la pelota Jonás Martínez, el centro de Martínez, saltando por ahí Luis. La pelota para Marecos. Aquí otra vez busca Luis Martínez. Vamos a ver, complementa muy bien Jonás. Atención, Enrique González lo busca. Bueno, comete una falta, pero era a favor del conjunto del 3. Va a salir entonces tiro libre para el conjunto del 3 de febrero. Así es, muchas gracias al vicepresidente de la Liga, el señor Miguel Paredes, que apoya al fútbol local. También le agradecemos a la señora Lucía Paredes, que da su apoyo al equipo albirrojo. Muchas gracias a Magalí Novedades, venta de prenda de vestir para damas, caballeros y niños, calzado, la mejor marca y a buen precio. Visita su local a paso del colegio Te Espera, Magalí Novedades. Aquí sacando Garcete desde el fondo. Complementa aquí Marecos.
Va a sacar Santa Cruz y saca nomás Santa Cruz entonces a un costado. Va a ser lateral. Lateral es para el conjunto del 3. Pide asistencia Santa Cruz. Después de ese choque ahí entre el cercado. Sí. La cancha entonces de Santa Cruz. Y ojo que está muy sentido el Manuel Santa Cruz. El lateral derecho que tiene el Deportivo Brenda, Gilberto. El central derecho, entonces Santa Cruz chocó directamente por el tejido, seguramente fue un golpe fuerte. Por el poste creo que fue, Gilberto. Pide ahí la sanidad, solamente vamos a ver si continúa Santa Cruz en la cancha. A ver cómo central le tiene a quien, Aparece hoy Luis Mario también como... Luis Mario lateral izquierdo. Sí, puede ser también como central Luis Mario porque no desconoce esa parte del campo Luis Mario. Y también le tiene a Ferreira, que también puede ser Antonio central. Sí, sí. Señoras y señores, hasta aquí se vuelve a levantar Santa Cruz. Abandona la cancha sentido, entonces vamos a ver si logra ingresar de vuelta. Aquí va a ser lateral. Lateral. Que pide que se juegue lo del 3. Ahora sí autoriza Villalba. Pelota arriba, atención, el cabezazo oportuno de González. Aquí otra vez sacando a media hacia un costado. Vallejos va a ser otro lateral. Ahora sí, es llamado ya Leonor Morel. Ingresa ya con la casaca 19. Aquí pelota de Vallejos. Mucho cuidado, se mete por ahí Luis Martínez. Leonard Morel que ingresó por quién, Javier, vamos por Santa Cruz, creo. Por López. Por López, sí. Aquí la pelota para Jonás Martínez. Vamos a ver si le pega Jonás. Y el arquero Portillo. El atajadón. Porque pegaba muy bien Jonás Martínez. Aquí intentó probar el arco entonces el Deportivo Granada. Así es, intentó ahí Jonás, pero estuvo atento del portero. Ahora Morel va a estar con el medio campo con Alexis López y por derecha va a ir entonces Vallejo. Es la nueva conformación del medio campo del Club Deportivo del Rojo. Sí, señor. Rápidamente entonces pasa hacia el otro lado. El Vallejos. Que por va el lado a estar, izquierdo, mejor dicho. Por el lado señor, izquierdo, sí. Atacando por esa vía entonces. Y Leonard Morel ya está en el medio sector para poder hacer entonces con Alexis López la compañía de López. Aquí pelota que se le fue a un lateral, va a ser lateral para el conjunto de la visita. Señoras y señores, estamos en vivo a través de Pulse Sport Más. Segundo tiempo del partido. El marcador 0-0. 0 para el Deportivo Brenda, 0 para el conjunto del 3. Aquí roba muy bien Antonio Notario la pelota. Levanta Notario, tiene que salir el arquero. Y sale nomás entonces el arquero Vázquez sacando entonces otra vez. Muy buena respuesta otra vez, que me está gustando mucho cómo se planta el arquero Reinaldo Vázquez hoy, Gilberto. Hoy trabajó mucho Vázquez en el primer tiempo y este segundo tiempo. También está muy sobrio, muy atento en su portería Reinaldo Vázquez. Aquí protege bien Alexis López, que se deja escapar esa pelota entonces de Rojas. Me gusta cómo juega también Alexander Rojas del conjunto del 3. Qué buen centro tiró hace rato cuando cerraba por ahí Isaías López. Y el arquero otra vez sacando lo que era el gol entonces del conjunto del 3. Aquí bajando en el medio sector Morel. Complementa muy bien la defensa. Aquí mano de Junior Martínez cuando se producía de cabeza, quería intentar sacar la pelota, pero se le fue entre los brazos y era mano entonces que pita. Villalba va a hacer otra vez tiro libre para el conjunto del 3 de febrero. Acomoda la pelota otra vez. Colman, el número 5, que ya está amonestado también. Hasta aquí, 2 amonestados, uno para cada uno. Así es, Colman por el lado del 3 y Vallejo por el lado del rojo. Aquí Rojas, atención, tiene que sacar de ahí y lo saca nada más Junior Martínez. Pelota, se fue sacando otra vez la segunda pelota de Junior Martínez. Aquí un empujón, el número 11, me parece que se zafa de la tarjeta amarilla también. Era Gómez que empujaba a Junior Martínez. Así es. Aquí Vallejos sacando otra vez hacia lo costado, sin complicaciones alguna. Como te digo, Gilberto, hasta aquí el conjunto del Deportivo Brenda
La albirrojita que se está defendiendo nomás. Sí, se para, defiende mucho. mantener ese resultado del partido de ida. Se está defendiendo mucho el equipo albirrojo, pero eso le puede complicar también defender mucho cerca del área, por ejemplo. Tiene que defender, pero teniendo pelota, no dejar que tenga pelota tu rival y vos bajas todo tu hombre ahí cerca del área y puede ser que se le complique si hace mucho eso el equipo albirrojo. Sí, señor. Vamos a marcar el tiempo de juego, si se puede, señor director Pablino Acuña. 13 minutos ya del segundo tiempo. Y atención, Rojitas, el Piru Rojas que está pidiendo cambio, Gilberto. No sé si está lesionado. Creo que va a estar, creo que le preparó ya al jugador Denis. No sé el apellido. Bueno, vamos a ver quién ingresa. Sí. Aquí se adelanta González. Y la pelota que le cae entonces para el conjunto del 3 es para Enrique González. Protege la pelota entonces Marecos. Sigue teniendo González. Este es Enrique González jugando ahora para Garcete. Aquí muy buena zafada de Jonás Martínez. Atención, caño incluido. Se va Martínez. Tiene que jugar ahora Martínez. Pica la pelota para que se meta Luis. Atención, Luis. Está solo Luis. Está para el primero del Sportivo Granada. Vamos a ver si le pega Luis. Aparece en todo. Pelota arriba. Atención. Vallejo que no llega para poder cerrar otra vez. Le pega Luis Martínez. Y Garcete protegiendo esa pelota. Aquí la pelota para Alexis. A través. Ponía las piernas. Sí. La defensa, Diego Garcete, Sí. Salvatore Sataquí. Buena respuesta, otra vez la defensa del conjunto del 3. ¿Cómo tarda mucho Luis Martínez soltar la pelota, Vicente? Hace rato ya que viene golecinándose con la... Tiene que buscar más a su compañero o directamente patear al arco, porque es el 9 que está ahí teniendo la pelota. Tiene que buscar a su compañero o directamente pegar al arco, buscar el gol Luis Martínez. Sí, señor. Aquí Santa Cruz sacando entonces otra vez. Aquí el arquero que tiene que salir. Sí. Y hizo otra vez lo correcto. Vázquez con tranquilidad. Teniendo esa pelota. Y mira ya. Muy bien trabajo y Vázquez, Vicente. Sí, señor. Aguantame que se viene. Adelantado aparece por ahí Alexis López. Entre la marca está Pedro Gómez. Otra vez para Luis. Luis protege la pelota. Atención. Le comete falta a Luis. Pero el árbitro dice que se levante. Aquí Gómez. Cabrera. Se mete por ahí. Aquí González. González que quería sacar. Y la pelota que se le fue entonces entre las piernas. Pero le queda otra vez la pelota para Reinaldo Vázquez. Así es. Este es Reinaldo Vázquez. Sin apuros. Aquí va a sacar pelota arriba del Reinaldo Vázquez. El cabezazo es de Garcete. Aquí entre las piernas. Oian Notario. Atención. Vallejos. Casi robaba la posición. Y aparece otra vez. La pelota es para el arquero Reinaldo Vázquez, que se aviva en esta ocasión. Sí. Tiene un poquitito la pelota Reinaldo Vázquez. Ahora sí van a apurar para que pueda levantar. Bueno. La banca de expectativa que tiene todavía el Sportivo Granada es Josué Estigarribia, Larry Cabrera, Antonio Ferreira, Mateo Melgarejo y a William Villar hasta aquí y a Luis Mario Gilberto. Sí, sí. Hay que ver quién va a ser el segundo cambio. Ahí le tenía a Luis Mario, por ejemplo. Tranquilamente puede entrar por Vallejo, ahí como extremo. Y también le tiene a Antonio como mediocampista. Villar también como delantero. Y hay que ver qué cambio hace pues el TT. Bueno, aquí González que tiene que salir y sale nomás González y atención que pica. Luis Martínez está para el primero. Atención cómo le pega Luis. Se le fue otra vez la pelota aquí. Sí. Otra vez de Luis Martínez. Te decía Gilberto que no me gustaba cómo está jugando Luis Martínez. Aquí hoy no está... se mete Alexis. Tenía posición para poder pegarle a Alexis. Otra vez que la pelota que le queda y le pide Luis Martínez. Protege la pelota. Alexis tiene que zafar y lo zafó nomás de 3 jugadores. Alexis tiene la pelota, tiene que soltar la pelota ahora sí para Luis Martínez. Va a encarar Luis Martínez. Otra vez tiene la pelota Luis. Le roba la posición Garcete y le comete falta. Sí. Y era viceversa entonces para el conjunto del 3. Va a ser tiro libre cuando el árbitro principal dice que hay cambio. Cambio, sí, sí. El número 7 que va a estar ingresando entonces. Sí. Vamos a ver. En la planilla también es Garcete que está ingresando. Sí. Denny Garcete. Denny Garcete. Por roja. Sí, señor.
para Rojita. Otro Sí. rapidito también que... Sí, sí. Garcete, que fue titular en la fecha anterior. Hoy Sí, señor. ingresó de cambio. Sí, señor. Denis Garcete ingresa entonces cuando está caído Alexis López. Sí. Aquí la primera pelota para Garcete. Vallejos. Devolviendo para Ronald Cabrera. Aquí saltando Freddy González. De cabeza entonces aquí hay falta Sí. en perjuicio de Notario. Va a ser salida entonces de tiro libre para el Sportivo Arendá cuando está caído Alexis López, Gilberto. Sí, López, que está haciendo un buen partido también López hoy. Hoy me gustó López, Vallejo, Jonás Martínez también. Sé que hasta aquí buen partido los muchachos. Luis Martínez, que hoy no está al 100% para eso porque pierde mucha pelota y hace mucha falta en ataque. Sí, señor. Alexis López, que está sentido, pide asistencia. Y ojo que tiene que abandonar la cancha cuando hay tiro libre, otra vez peligrosísimo Sí. para el conjunto del 3. Señoras y señores, hasta aquí ya estamos aproximando entre 20 minutos del segundo tiempo y el marcador que sigue 0-0, Gilberto. Así es, se mantiene 0-0 este partido. Muchas gracias a la señora Lucía Paredes, que da su apoyo al equipo albirrojo. También le agradecemos al presidente, al vicepresidente de la liga, al señor Miguel Paredes, que da su apoyo al deporte local. Muchas gracias a las hermanas Vázquez, que da su apoyo a Reinaldo Vázquez de España, Librada, Sonia y Irene Vázquez. Le agradecemos también a las licenciadas unidades de España, también dando su apoyo al Deportivo Garendá. Pelota es para el número 18, Osmar Enciso. Acomoda la pelota entonces el jugador número 18 que tiene la casaca número 18 es Enciso. Autoriza Villalba. Va Enciso, pelota arriba, atención. Peinaba por ahí Junior Martínez, porque si no aparecía Colmán ganándole la posición. Buena respuesta de Junior Martínez, que me está gustando también cómo juega ahí en el medio campo. Aquí Hoy también Martínez peló mucho. la pelota de González, atención, había posición prohibida, entonces adelantado, ingresaba Enrique González, va a ser salida desde el arco entonces para el Sportivo Huirná. Así es, le agradecemos también a Roberto Alfonso y familia. También muchas gracias a Magalino Novedades, venta de prenda de vestir para damas, caballeros y niños, las mejores marcas y a buen precio como siempre. Visita su local a paso del Colegio Nacional te espera, Magalino Novedades. Autoriza Villalba, desde el fondo saliendo entonces el arquero Vázquez, aquí bajando muy bien Luis Martínez. Martínez ahora complementa para que se mete por ahí Jonás, que es hábil, lo va a encarar. Prefiere jugar otra vez con Luis Martínez. Aquí adelanta muy bien para Leonard Morel. Vamos a ver si le logra pegarle y le pega. Morel, que se equivoca otra vez, que le pega a Morel. ¡Golazo! ¡Gol! Del Sportivo Huirná. Leonard Morel. ¡Gol! Del Sportivo Huirná, la albirrojita que conquista aquí jugando de local. Era pelota de Junior Martínez, que lo ve ingresando a Leonard Morel. La primera no pudo y la segunda zafándose una marca y que le pega de derecha. Imposible para Portillo. Aquí la albirrojita en su propio domicilio está ganando 1-0. Leonard Morel lo hizo, Gilberto. Así es, acá por fin llegó el gol para Leonard Morel. Buscó en dos ocasiones, en el segundo ya mandó adentro. Leonard Morel marca el primero, marca y gana 1-0 el equipo albirrojo este segundo tiempo, Vicente. El gol que se produjo A los 21 minutos de este segundo tiempo. Señoras y señores, con el gol de Morel, está ganando la albirrojita. Buena respuesta otra vez. Estaba el gol en la banca de suplentes. Sí, sí. Entonces, aquí Miranda, entre Santa Cruz, que apostaba por Leonard Morel, aparecía con todo. Morel, que después de varios partidos que no pudo participar, Sí, sí. hoy que vuelve con todo, entonces marcando, ¿por qué no? Un golazo entonces de Morel y está ganando 1-0 la albirrojita cuando está amonestado también el número 10, Enrique González, para el 10, el conjunto del 3. Así es. En la segunda tarjeta amarilla por el lado del 3. González, la casaca 10 ya está pintado amarillo. Sí, señor. Aquí avanza otra vez Luis Martínez. Lleva la posición. Deja para Morel. Aquí sin complicaciones Garcete sacando hacia un costado. Va a ser lateral. Lateral es para el Sportivo Huirná, que está ganando 1-0.
Así es. Después de mucho buscando el equipo albirrojo, encontró a los 21 minutos del segundo tiempo ya con este gol. Creo que es tranquilizador ya para el equipo albirrojo, porque el 3 tiene que salir con todo a buscar empatar el partido, porque yo creo que veo muy difícil también, porque el 3 tuvo ya cantidad de ocasiones que desperdiciaron en el primero y este segundo tiempo también, que no supieron aprovechar las ocasiones que tuvieron para empatar el partido. Sí, señor, se lo complica más al conjunto del 3. Entonces, recordemos el partido de ida que se jugaba ahí en la cancha del club el 3 de febrero, mejor dicho, era triunfo del Deportivo Urandá con la mínima diferencia también. El gol que lo hizo a los 7, Alexis López, el único marcador entonces que lo trajo aquí, jugando ya en su propio domicilio. Hasta aquí está ganando otra vez 1-0. El sí, gol señor. Que lo hizo Leonard Morel a los 21 del segundo tiempo. Aquí va a ser amonestado. Vamos a ver quién va a ser el amonestado. Aquí una dura falta. Sí. Bueno, es para Morel, sí. Leonard Morel, entonces, que cerraba la posición. El autor del gol es amonestado también para así es, el segundo por el albirrojo también. Morel con tarjeta amarilla. Bueno, 2 para cada uno ahora. Sí, la tarjeta de 2 y 2. amonestación. Así es. Bueno, otra modificación. Vamos a ver. Se prepara para ingresar el número 22 para el conjunto del 3. Vamos a ver de quién se trata. En la planilla también vamos a observar quién va a ser. Aquí hay muchos empujones también. No sí, sé. sí. Yo creo que acá se va a repartir unas cuantas tarjetas, porque se está empujando entre todos ahí. Y los jugadores de Guarandá no tienen que caer en eso, porque depende mucho también, porque si tiene muchas tarjetas creo que se le puede complicar al equipo albirrojo el próximo partido que tiene. Y acá tiene que tranquilizarse nada más y retirarse de ahí y que se cobre la falta y ya está. Sí, señor. Se prepara para ingresar entonces el número 22. William Portillo. Sí. Para el conjunto del 3 vamos a ver quién abandona la cancha. William Portillo. Se viene ya. Y abandona la cancha ahora Isaías López. Sí. O Isaías González, mejor dicho. González, sí. González abandona la cancha para permitir el ingreso de William Portillo, la casaca número 22 que tiene el conjunto del 3. Sí. Ya está dentro del campo de juego. Ahora va a ser tiro libre. Se va a cobrar el tiro libre y lo va a hacer Enrique González, el número 10 que tiene el conjunto del 3. Acomoda la barrera. Agazapado está el arquero Vázquez. Hasta aquí, muy buena respuesta del arquero. Vamos a ver en esta. Autoriza Villalba, le pega González por la barrera. Abajo esa pelota. Y complementa muy bien ahora Vallejos. Aquí, otra vez, centro, pelota arriba. Sacando de pecho, bajando muy bien Morel. Atención, se escapa Morel. Atención, Enrique González también. Bueno, le comete falta a González. Otro tiro libre. Sí. Está pasando de todo por ahí el árbitro. Vamos a ver a quién amonesta. Ahora a Ronald Cabrera. Sí, a Cabrera. La tercera ya por el albirrojo. Está sacando tarjeta ya esta última parte del árbitro del partido también. Y los jugadores de Guarandá tienen que tranquilizarse un poco más, porque está ganando su partido y no hay que complicarse con tarjeta. Pelota arriba, atención, sale el arquero. Se le fue el arquero. Atención, era gol de Garcete. No pudo la defensa que saca aquí el cabezazo de Garcete. Lo que le desperdicia aquí el conjunto del 3. Error de Vázquez, que se le fue la pelota. La pelota que le quedaba solito a Garcete, no pudo. Era Notario, el número 6, que aparecía cerrando la posición. La defensa que estuvo marcando presencia por ahí. Aquí se salvó el Deportivo Urandá, Gilberto. Así es, el primer error de Vázquez en este partido. Se complicó un poco ahí, pero supieron sacar esa pelota de gol del equipo del 3 de febrero. Error del portero Vázquez, casi fue el empate. Sí, señor, casi se complica la albirrojita cuando respiraba, ganando 1-0. Aquí con la pelota parada, que siempre le cuesta. Sí. Fue la pelota a Vázquez,
Entonces, pero después lo supo controlar la defensa. El marcador que sigue entonces ganando 1-0 el Deportivo Aranda. Aquí hay un minuto de hidratación. Nosotros aprovechamos para agradecer con el compañero Gilberto Brites. Así es, le agradecemos al vicepresidente de la Liga Deportiva de Igual, el señor Miguel Paredes, que apoya al deporte local. Muchas gracias también a las hermanas Vázquez de España, nos apoya a Reinaldo Vázquez, al equipo albirrojo, a Sonia Librada y a Irene Vázquez de España. Muchas gracias a Magalí Novedades, venta de prenda de vestir para damas, caballeros y niños. Visitarse local La Paz del Colegio Nacional de Espera, Magalí Novedades. También le agradecemos a la licenciada Zuni de España, dando su apoyo con todo el equipo albirrojo por la Liga Deportiva de Igualpa. También le agradecemos al profesor Roberto Alfonso y familia, que da su apoyo al equipo albirrojo. También le agradecemos a la señora Lucía Paredes, que da su apoyo con todo el equipo albirrojo. Señoras y señores, estamos en vivo y en directo a través de Pulse Sport Más, de nuestro canal de YouTube. Muchos saludos para todos los grandes amigos que están disfrutando de este partido, de esta cobertura que estamos haciendo con todos los compañeros. Después de este partido se viene la categoría de honor con el relato del compañero Blas Antonio Jiménez, que tiene el apodo. Mejor no te lo cuento. Sí, hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. El relator Blas Antonio Jiménez comenta: Vicente Paniagua Ruiz, se nos viene el partido de la categoría de honor ya en instante. Así es que hasta aquí la categoría sub-20, triunfo. Hasta aquí 1-0 que está ganando, que ya se está jugando otra vez después de un minuto de hidratación. Aquí la pelota era de Garcete, robaba muy bien Leonard Morel, que aparece muy bien, apostando para la albirrojita, marcando un gol que tiene la casaca número 19. Estamos hablando de Leonard Morel, que marcó a los 21 del segundo el primer gol. Hasta aquí. Señoras y señores, ya marcamos también el tiempo de juego con el compañero Gilberto Brites. Así es, ya tenemos 30 minutos de este segundo tiempo. Está ganando el equipo albirrojo por 1-0. Aquí se mete Cabrera, que es Albi, le prueba de ahí, Cabrera, probando también del arco, cuando aparecía Luis Martínez pidiéndole la pelota a Cabrera. Aquí, buena respuesta otra vez de Santa Cruz, que aparece con todo Santa Cruz. Sí. Haciendo un partidazo. Buen trabajo a los centrales hoy. De González y de Santa Cruz. Sí. Si zafa de Santa Cruz, siempre aparece Freddy González por ahí, cubriendo la espalda. Entonces, la defensa, muy buena actuación. Buen trabajo de los laterales también, de Cabrera por el lado izquierdo y por el lado derecho de Marecos. Sí, señor. Aquí sacando Vallejos. Richard Vallejos a un costado. Va a ser lateral. Mucha gente también aquí en la cancha del club. Está candente la gente también. Vicente. Está caliente por ese lado la situación. Sí, señor. Aquí Vallejos otra vez sacando hacia un costado. Pelotazo de Vallejos. Va a ser otro lateral. Un poquito más cerca ahora del arco del arquero Vázquez. Aquí 1-0 está ganando el Sportivo Aranda, jugando en su propia cancha. Partido de vuelta. Hexagonal final que estamos teniendo en la Liga Deportiva de Uruguay. Hasta aquí se está clasificando de a poco la albirrojita en la semifinal, cuando va a tener dos modificaciones. El de Santa Cruz y Miranda. Aparece ingresando Antonio Ferreira con la casaca número 6. Y abandona la cancha Junior Martínez. Aquí se viene con aplausos incluidos Richard Vallejos, el número 7, para permitir el ingreso el número 13, Isaac Saracho, que aparece también. La modificación que tiene, la segunda ventana que está haciendo el Deportivo Aranda. Aquí Morel, buena pelota para que se meta por ahí Jonás Martínez. Atención, Jonás casi le roba a Portillo. Este que es William, sacando de media. Aquí Freddy González saca como puede. Buena pelota de González. Hasta aquí también la defensa. El número 5, Freddy González, que está jugando con la camiseta de la albirrojita. Hay también algunos jugadores que van a tener también participación en la selección sub-17. Sí. 5 del lado del Deportivo Aranda. Sí, señor.
5 jugadores. Seguramente que eso empieza luego que se termine también el campeonato. Creo que sí, creo que sí. O ya empezó. ¿Empezó ayer? Bueno, Ahí está entonces. empezó ya entonces a jugarse la selección sub-17. Está otra categoría, creo que Sub-15. es sub-15. Sí, sí. Así es que está. La selección del grupo ayer tuvo, o sea, Es importante sí. aclarar también, gracias al compañero Edison Acuña, Sí. tiene libre la selección de grupo entonces. Sí, sí. Así ayer. es que ayer por eso no jugó, pero ya se está jugando otros partidos. Aquí hay tiro libre, prepara la pelota. Ferreira. Autoriza Villalba. Se viene. O era Cabrera. El centro de Cabrera le pega. Alexis. Le volea, entonces le pega. Aquí Jonás Martínez, que no se quiere complicar, sacando hacia un costado. Le gusta ya ese resultado a Jonás Martínez, que no quiere complicaciones. Jonás está haciendo un trabajo importante igual de ahí, Vicente. Sí, señor. Aquí ahí va a ser otra modificación. El DT Cuenca Sí. ingresa con la casaca número 16. Vamos a ver quién es. Aquí sacando otra vez Santa Cruz. Despejando hacia un costado. Vamos a ver el ingresado. El número 16. Sí. Se trata Duarte. de Rodrigo Gómez. ¿O cómo es? Gómez. Sí, Sí. señor. Rodrigo Gómez, entonces, lo que ingresa. La modificación que tiene Cuenca hasta aquí, que está ganando 1-0 el Deportivo Arenda. Va a ser salida del arquero Vázquez. Va a salir con el jugador Alexis López. López protege la pelota entonces. Jonás Martínez, se le fue la pelota a Martínez. Sí. Aquí va a ser lateral. Lateral que va a ser para el conjunto el 13 de febrero. 34 ya del segundo tiempo. Sí, señor. Resultado parcial que está ganando otra vez el Deportivo Arena 1-0. Repite la situación del partido de ida. Aquí pelota arriba, atención, baja Colmán, atropella por ahí Saracho, atención, falta, tiro Bueno, libre, bueno. error por ejemplo, hasta aquí. Isaac tenía que sacar la pelota, pero va a ser tiro libre. Me parece que le atajó a Colmán Sí. Saracho y por esa razón entonces retrocede la jugada el árbitro principal Villalba. Bueno, peligro de gol entonces que tiene el conjunto del 3. Tiro libre peligrosísimo. Vamos a ver si logra empatar el conjunto del 3 de febrero, que necesita del gol por lo menos para poder pensar después, porque el empate no le conviene todavía. Señoras y señores, hasta aquí. Va a autorizar Villalba. Se va a adelantar entonces el capitán Oian Notario. Le pega Notario, el arquero. Otra vez que le queda gol. Gol del conjunto del 3. El número 16 Gómez. Gol del conjunto del 3 de febrero. Lo buscaba y lo buscaba de la pelota parada. Y en esta sí le pega Notario. Muy buena respuesta del arquero. Y después de rebote Gómez atropella cerrando la posición. Entonces le pega de derecha. Era ya imposible para Vázquez. Aquí empata el partido el conjunto del 3. Así es, a los 36 minutos de este segundo tiempo empata el equipo del 3 de febrero, gol de que ingresó recién, ingresó y marcó el empate para el 3 de febrero. Sí, señor, cuando ataca el Deportivo Brená, aquí Portillo sacando entonces como puede el arquero. Partidazo hasta lo último entonces que se juega Sí, sí. en este partido. Aquí ataca el conjunto del 3, pelota era para Denis, no aparece por ahí. Atención, la pelota que le queda para el arquero Portillo. Que seguramente va a cargar con todo esta última parte del partido el equipo del 3 de febrero. Sí, señor. Hay algunos jugadores caídos también, Sí, sí. pidiendo asistencia ahí. El árbitro que no está haciendo caso
Bueno, 37 ya de este compromiso. Aquí hay empate. Aquí cuando ataca otra vez el conjunto del 3, la pelota que tiene otra vez Gómez. Ferreira, otra vez Gómez que les pega. Y el Salvatore ahí. Aníbal Marecos entre las piernas sacando lo que fue y lo que podría ser el segundo, Gilberto. Así es, atacó con todo acá el 3. Guarandá tiene que tratar de estar muy atento ahí atrás y no dejar que se patee a largo, porque mira que si marca el segundo el 3 va todo a penales. Sí, señor. Rodrigo Gómez, el autor del empate, y otra vez él aparece entonces en esta última jugada. Casi complica otra vez al arquero Reinaldo Vázquez. Aquí, bueno, sentido, se retira también Marecos, sí, que hizo muchísimo participando ahí en la defensa hasta esta última jugada, barriendo ahí en el piso, sacando esa pelota de lo que era Gómez, otra vez el segundo. Aquí pelota otra vez de Gómez, atención, sale el arquero con los puños, tiene que sacarlo Morel y lo saca nada más. Aquí pelota para Jonás, tiene espacio para correr Jonás. Jonás, se va escapando Jonás, atención, entre dos jugadores, falta, dura falta de Jonás. Sí. Aquí se va a salvar también de la tarjeta de amonestación, o va a ser amonestado. Va a ser amonestado, sí. Amonestado el número 15. Vamos a Garzote. ver. Sí, señor. Garzote. El 15. Ábalos. Ábalos. El amonestado entonces que tiene el conjunto del 3, con la falta dura ahí de Jonasito Martínez, que se cae, está siendo asistido. Sí, señor. Ahí está entonces la falta que consigue Jonás aquí. Un tiro libre importado. Hay que ver cómo trabaja el equipo lilrojo en esta pelota parada. Sí, señor. Amonestado también Cristian Ábalos, la defensa del conjunto del 3, que revive después del empate. Sí. Que le viene muy bien para poder pensar y apurar, quizás de convertir otro gol más y así apurar en los penales, porque hasta aquí este empate le sirve todavía a la albirrojita para poder clasificarse a la semifinal, Gilberto. Así es. Está en la segunda, o sea, la semifinal, depende mucho si se termina de esta manera el partido. Bueno, aparece también ya ingresando con la casaca número 3 Larry Cabrera. Sí, por Mareco, creo. O va a salir, creo que Jonás. O Jonás. Sí, señor. Bueno, Jonás Martín entonces abandona se retira. la cancha. O todavía. Bueno, vamos a ver. No sé si va a ser Jonás o Marecos. Hay que ver cómo está Mareco también. Sí, señor. Y me parece que fue por Marecos. Sí. Sí, Larry va como... no ingresó más en la cancha. Sí, señor. Sí. Larry va como lateral derecho, que es su posición natural. Lesionado también Enrique González para el conjunto del 3, que cayó mal. Aquí tiro libre que corresponde a Alexis, que le pega después la pelota que se le fue a Gómez. Corre por esa zona para poder llegar. Ábalos, que no llegó. Va a ser lateral. Lateral para el Sportivo Brandá. Minuto 40 de este segundo tiempo. El árbitro que mira ya su cronómetro. Los últimos minutos que se juega. Hasta aquí hay empate. Con este resultado se va a clasificar el Sportivo Brandá entonces a la semifinal. Pelota sacando Portillo. Atropella Colmán y el arquero Reinaldo Vázquez, que se queda con la pelota, Gilberto. Así es, se queda con la pelota Vázquez, que va a estar preparando la salida ya esta última parte del partido. Sí, señor. Saca hacia un costado Santa Cruz, se va corriendo por ahí. Saracho atropella, mientras el arquero se apura para poder sacar también. Aquí el cabezazo de Luis Martínez. Cristian Ábalos, que pensaba bajarlo, pero después deja pasar para poder cobrar el lateral. Aquí saltando y de cabeza sacando Luis Martínez. Convierte una falta, va a ser tiro libre. Tiro libre que tiene a su favor el conjunto del 3. Que no le gusta para nada retener la jugada, porque sabe que no le conviene este resultado de Gilberto. Así es, va a cargar de vuelta al área. Ahí hay que estar atento ahí los centrales y el portero principalmente Vázquez en esta pelota parada. Sí, señor. Sentido. El capitán Oian Notario también, que pide asistencia. Vamos a ver. Ingresa la sanidad.
Señoras y señores, hasta aquí hay empate. El gol de Leonard Morel para el Sportivo Brandá a los 21 minutos. Y empate el partido a los 35 por lo menos. 36. Sí, de Gómez. Rodrigo Gómez, el número 16, que aparece también desde la banca de suplente, Gilberto. Sí, los goles hoy de la banca suplente. Sí, señor. Aquí Garcete levanta ese esférico. Atención, la pelota que pica. El travesaño. Otra vez el arquero. Señoras y señores, lo que pudo ser del conjunto del 3. Colmán estaba solo para poder hacer el gol. Y el travesaño le dice que no. Y después el arquero Reinaldo Vázquez que se queda con la pelota, Gilberto. Increíble en este tiro libre que tuvieron el equipo del 3. Casi vino el empate, el segundo, para empatar la serie. Pero estuvo ya atento el portero Vázquez. Se queda con esa pelota. Va a ser salida para el equipo albirrojo. Va a ser la última seguramente, Vicente. Sí, señor. Y esto fue lo último, Gilberto. Sí. El travesaño hoy estuvo con el equipo albirrojo. Se escuchaba muy bien la gente diciendo ahí, por ahí. Sí, claro. Porque esa pelota se fue por el travesaño. Increíblemente, sí. Increíble lo que se perdía Colmán, porque estaba solo, Gilberto. Después de ese rebote, estaba solo para poder conectar. Ya no había nadie por ahí en el arco. Y prácticamente el travesaño le dice otra vez no a Colmán. Y aquí va a ser salida. Salida que va a corresponder para el arquero Reinaldo Vázquez. Aquí atropella Ferreira. Ábalos también protege esa pelota. Se va a escapar Ferreira. Atención, Ferreira. Tiene la pelota Ferreira. Se va escapando Ferreira de Ábalos. La pelota que es de Saracho. Saracho para Morel. Atención, está solo Jonás. La pelota para Jonás. La baja Jonás. Y la pelota que se fue sacando otra vez William. Y va a ser lateral a favor del Sportivo Brandá, que no apura para nada Cabrera. Sí. Está lento Cabrera. Ya última parte del partido. Creo que se está jugando ya el descuento. Ya de este partido. Sí, señor. Minutos de adición. 44 ya que se juega. 45 ahora del segundo tiempo. Vamos a ver si este es el último. Portillo sacando de puntín el arquero. Aquí complementa Luis Martínez. Atropella Cristian Ávalo. Tiene que sacar Larry. Y lo sacaba nomás Larry Cabrera. Señoras y señores, cuando el árbitro Villalba dice que esto que es el final del compromiso, señoras y señores, la albirrojita clasificado para la siguiente fase, entonces para la semifinal, aquí jugando en su propia cancha, empate 1-1, pero este resultado le sirve mucho para que pueda decir clasificado la albirrojita. Así es, terminó este partido, ya en la semifinal el equipo albirrojo. No sé si el 3 tiene todavía posibilidad no sé si por ahí me puede informar en la producción, si el 3 todavía tiene una posibilidad para entrar como mejor eliminado. Hay que ver eso, falta mucho todavía, así que después seguramente después va a haber seguramente toda la información ahí en la página de Pulse Sport Más. Nosotros cerramos nuestra parte. Ya en minutos se viene ya la dupla goleadora de Pulse Sport Más. Relato Blas Antonio. Comentario el amigo Vicente Paniagua Ruiz para el partido del Deportivo Brandá ante el Club 3 de febrero. Ya en minutos se acompañan ya los compañeros para el segundo partido de la jornada hoy, domingo 17 de agosto. Pausa. Ya en minutos venimos.